Bien, ¿eres soldado o eres civil? Es la pregunta de hoy. Para eso vamos a fundamentarnos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3, 4, 5 y 6. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda, tengan en cuenta esa palabra, esa es la que vamos a desglosar en esta tarde, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Siguiente. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hasta ahí. Se supone que la enseñanza, ¿sí?, debe cubrir esas tres áreas. ¿Cuáles tres áreas? Las tres figuras que da el pasaje bíblico, que es la figura del soldado, la figura del atleta y la figura del labrador. Bien, hoy solamente vamos a ver la figura del soldado. Sé que no alcanzaríamos a ver las otras dos figuras. Hay mucho que hablar del soldado, mucho. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, ¿lo están proyectando? Sí. Bien, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda, quédese con esa palabra, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bien, una pregunta. Según este pasaje bíblico, tú para Dios, aparte de ser hijo, ¿qué más eres? Un soldado. Un soldado, perfecto. Bien, vamos a hablar sobre la palabra se enreda. Enredarse es quedarse trabado con hilos o cuerdas y no avanzar más. O sea, esto es sinónimo de estancamiento. Mire lo que es enredarse. Enredarse también es meterse en algo complicado de tal manera que luego no es capaz de salir por sí mismo. Eso también es enredarse. O también es entretenerse o distraerse en algo que logra captar toda tu atención. O sea, logra que tu mente se distraiga en algo de tal manera que dejas de hacer lo que estabas haciendo. Le coloco un ejemplo. Si estás estudiando en ese momento para un parcial, y hay gente que le pasa esto, ¿sabe? Porque no tienen la capacidad de concentrarse. Están estudiando y de pronto pasa una mosca. Hay gente que es capaz de entretenerse con la mosca y deja de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, estoy diciendo, enredarse también es entretenerse o distraerse en algo que logra captar toda tu atención. O sea, logra que tu mente se distraiga en algo de tal manera que dejas de hacer lo que estabas haciendo. Y esto llevado al plano espiritual, Satanás intenta distraerte para que te enredes de tal manera que logre captar toda tu atención y que no sigas haciendo lo que vienes haciendo con el Señor. La palabra de Dios nos advierte y nos anima a que no nos enredemos y que tampoco nosotros podamos permanecer. La Biblia nos anima primero a que no nos enredemos y también a que permanezcamos en la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Por ejemplo, el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 dice: bendito camuflado. ¿Por qué no di esta prédica en febrero, Dios mío? Da calor esto. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso dice Gálatas 5:1. ¿No lo han colocado? Sí, lo han colocado. Bien, escuchen esto.
El hombre es esclavo de cualquier cosa que lo domine. O sea, que lo que te domina es lo que te enreda. Empiezas a captar qué es lo que te enreda. Te voy a colocar un ejemplo. Si tú tenías que colocarte, ¿entienden el término? Si tú tenías que colocarte para ser una persona extrovertida, para ser una persona sociable, es que hay personas que son muy tímidas y para poder ser extrovertidas se tienen que meter una raya de cocaína y cambian por completo de personalidad. Dejan de ser introvertidos para volverse extrovertidos. Pero si no tienen una raya, si no están colocados, no son capaces. Entonces escuche esto. Si tú tienes que colocarte para ser una persona extrovertida, sociable, abierta, tratable con los demás, y tienes que hacer eso para dejar de ser tímido, hoy en día Cristo te ha hecho libre de esa atadura. Y sé que muchos desafortunadamente venían atados a eso. Por la timidez tenían que usar el alcohol o usar la cocaína para poder sentir libertad, para poder aproximarse a otra persona, para poder tratar con los demás, para desinhibirse. La timidez viene del temor y el temor es alimentado, ¿saben por qué es alimentado el temor? Por los complejos de inferioridad. ¿Sabe qué dice la escritura en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 7? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es. Nosotros en Cristo ya somos libres de esa mentira del diablo. Ya tú no tienes que colocarte, no tienes que meterte rayas de cocaína, no tienes que ingerir alcohol para ser una persona extrovertida. En Cristo esa mentira nos ha hecho libres gracias a la sangre de Cristo. Amén. Por lo tanto, no te dejes enredar nuevamente de esa atadura, porque si no, te vas a estancar en la vida. Ya eres libre en Cristo Jesús de esa mentira del diablo. Pregunto, ¿de cuál mentira? Si están captando lo que estoy enseñando. ¿De cuál mentira? De la timidez y de colocarse y de las adicciones. Ya en Cristo eres libre de eso. No te dejes enredar más del diablo. Amén. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. La palabra nos está aconsejando que no nos dejemos enredar nuevamente por los engaños y las estrategias del mundo. La palabra de Dios constantemente nos exhorta a no enredarnos en los negocios de la vida. Lo vimos en el versículo al principio, en 2 de Timoteo capítulo 2. La palabra del Señor constantemente nos va a estar animando a que no nos enredemos en los negocios de la vida. Esto no significa que sea malo o que Dios prohíba que un creyente tenga un negocio o que sea un empresario de éxito. Eso no quiere decir eso, en absoluto. El peligro que nos advierte la Biblia es que nos dejemos enredar por la avaricia, y eso lo vamos a ver ahora con la Biblia, por la ambición, por la codicia, y permitamos que el trabajo o los negocios o la empresa te absorba de tal manera o te cautive o te hechice de tal manera que descuides tu familia, que descuides tu hogar, que descuides tu relación con tu cónyuge, tu relación con tus hijos, tu relación con Dios, tu tiempo con Dios, tu intimidad con Dios, de tal manera aún
que muchas veces hay personas que faltan los domingos, como el día de hoy, por ejemplo, para quedarse produciendo dinero. Hay personas que muchas veces no vienen los domingos porque se quedan trabajando produciendo dinero. El peligro es querer, escuchen esto, el peligro es siempre querer un euro de más, y ese euro de más es el que te enreda. ¿He sido claro? O sea, siempre querer tener un euro de más, eso es ambición. Y ese euro de más que siempre quiero tener es lo que le enreda la vida al creyente. Tanto que tiene que sacrificar su relación con Dios y el cuidado de su familia para poder generar más dinero. Cuando los negocios de la vida o las ocupaciones diarias nos alejan del propósito de Dios, entonces nos hemos maniatado nosotros mismos y como consecuencia nos vemos imposibilitados de cumplir con lo que Dios espera de ti. Tú no puedes atarte tú mismo a no avanzar en la vida, porque eso es lo que no permite que tú puedas cumplir con lo que Dios está esperando de ti. Quiero decirte algo, Dios está esperando que tú le cumplas a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él ya te cumplió a ti. Distraernos del verdadero objetivo de nuestra existencia como creyentes es un viejo truco de Satanás para oponerse a la obra de Dios, volviéndonos unos calientasillas. ¿Entienden el término calientasillas? El que no milita, escuchen esto, el que no milita tiene, escuche con mucha atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de militancia. Estamos hablando de pagar un precio, estamos hablando de una figura como soldados de Cristo. Entonces, el que milita tiene el corazón caliente y el que se ha enredado tiene su silla caliente. ¿Lo captan? El que está militando tiene el corazón caliente porque tiene el uniforme puesto. Pero el que se ha dejado de enredar por las cosas de la vida simplemente viene a calentar una silla que es diferente. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Eso fue un encargo que le hizo el apóstol Pablo al propio Timoteo, que le dijo: hijo, quiero que milites en la buena milicia. Hago una pregunta. ¿Timoteo calentaba una silla en la congregación o Timoteo tenía el corazón caliente? Tenía el corazón caliente. Timoteo no era un calientasillas. O sea, Timoteo era un miembro activo en la obra de Dios y Timoteo producía dentro de la obra del Señor. Es que nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a producir dentro de la obra de Dios. A eso estamos llamados en este lugar. Ahora, hago una pregunta. ¿Qué no te permite enredarte en los negocios de la vida? Escucho 3 respuestas. ¿Entendieron la pregunta? ¿Qué no te permite enredarte en los negocios de la vida? ¿Qué no te permite enredarte en los negocios de la vida? La obediencia. Tener equilibrio. Pero ¿qué más dijo Germán? Comunión. ¿Qué dijo? El Espíritu Santo. Compromiso. La intimidad con Dios. El discernimiento. ¿El honrar a quién? Al que te llamó. Bien. Escuche. ¿Qué no te permite enredarte en los negocios de la vida? El equilibrio. El equilibrio.
Les voy a demostrar que sí es el equilibrio, bíblicamente. O sea, que guarda ese equilibrio en todo. Hay 4 áreas importantes que debemos cuidar todos los días de la vida, que son el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Esto hay que cuidarlo todos los días, el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. ¿Cuándo hay desequilibrio? Escuchen, ¿cuándo hay desequilibrio? Cuando le damos gusto al cuerpo en todo sin restricciones. Cuando no le ponemos límites a nuestras emociones y nos dejamos gobernar por ellas. Ahí se produce desequilibrio. Cuando la mente está saturada de todo lo material, ahí se produce desequilibrio. Pues entre más tengamos, más deseamos tener. ¿Lo capta? Ojo, yo dije, necesitamos tener. Póngale cuidado. Escucha esta frase. Pues entre más tengamos, más deseamos tener. Yo no dije necesitamos tener. ¿Yo qué dije? Deseamos tener. Escuche esto. Satisfacer una necesidad es una cosa y satisfacer un deseo es otra muy diferente. ¿Saben por qué? Porque la necesidad tiene un límite, los deseos no tienen límites. ¿Tengo razón o no? Por eso Dios nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros queramos. El hombre sin Cristo nunca está satisfecho. Inclusive hay personas que viniendo a la iglesia, inclusive no están satisfechas. Y escuchen esto, el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 7 al 8, dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Mire, por más agua que le entre al mar, el mar no se llena. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven a correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca una persona se sacia de ver y nunca una persona se sacia de oír, porque no le colocamos límites a nada. Si usted viene a contarle un chisme, normalmente el que está parado sobre la roca y tiene las cosas claras, ¿sabe qué dice? Mire, la verdad no me interesa. ¿Por qué no va y se lo cuenta a la persona que le interesa? Pero el que está con su vida enredada, quiere enredarse más escuchando lo que no le correspondió oír. Y asimismo, por eso la Biblia dice, el ojo no se cansa de ver y el oído de escuchar. Y escuchen esto, Eclesiastés 4:8 dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. ¿Se dan cuenta? El hombre no tiene límites para sus deseos. Una cosa es cubrir una necesidad, otra cosa es cubrir un deseo. Por eso la Biblia dice, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Y Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. O sea, ¿qué es esto? ¿Equilibrio o desequilibrio? Analícenlo. ¿Eso es equilibrio o desequilibrio? Esto es desequilibrio. El Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no se saciará. Escuche, dice la Biblia, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces, todo esto lo que produce en la vida de una persona es desequilibrio. Y
El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo Él? No te desampararé ni te dejaré. Entonces, tenemos que aprender a guardar el equilibrio en cada una de nuestras áreas. Cuando hay equilibrio, cuando subyugamos el cuerpo a los deseos del espíritu, cuando le ponemos freno a nuestras emociones, fortaleciendo en nosotros el dominio propio y la templanza, y cuando saturamos nuestra mente de las cosas del cielo, ahí empieza a haber un equilibrio. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros aprendamos a tener equilibrio en nuestra vida. Porque si no tenemos equilibrio, fácilmente los negocios de la vida nos enredan. Y cuando una persona está enredada, primero se estanca, no avanza, sino que involuciona. Entonces, cuando hacemos esto, no permitimos que los negocios de la vida nos enrede, nos subyugue, nos esclavice y nos domine. Bien, para cerrar este punto, hago una pregunta. ¿Puede existir cristianos empresarios de éxito? ¿Ustedes qué dicen? Claro que sí. De hecho, aquí en la congregación hay cristianos de éxito, pero de mucho éxito. Hago otra pregunta. ¿Cuál es el éxito de estos cristianos? Que nunca se dejen enredar por los negocios de la vida. ¿Lo captan? Mire, usted puede luchar para salir adelante. Usted puede luchar para progresar cada día, pero con equilibrio. No permitiendo que las cosas externas se vuelvan un Dios en tu vida. Porque cuando las cosas materiales y las cosas externas se vuelven un Dios en tu vida, eso es lo que te enreda y nunca podrás avanzar en la vida. Pregunto, ¿este punto ha sido claro? Lo que implica no dejarse enredar por los negocios de la vida. Ahora, vamos a la figura del soldado. Nosotros como soldados, ¿contra qué peleamos? Pregunto. Tú como soldado, ¿con quién peleas? ¿Contra qué peleas? Contra Satanás y sus demonios. Venga, ¿sí o no? ¿O contra quién está peleando usted? No me vaya a decir que se está peleando con su suegra. No, eso no. Su cónyuge no es su enemigo, ¿vale? Y no le haga la vida imposible a su vecino, pegándole a la pared por la bulla que hace enseguida. ¿Entiende? Su vecino no es su enemigo. No. Nosotros como soldados de Jesucristo tenemos un enemigo y se llama Satanás y sus demonios. Efesios capítulo 6, versículos 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Escuche, esta es la verdadera lucha, es esta. Nosotros, como soldados de Cristo, tenemos esta lucha y con estos seres, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no es con su esposa, no es con su esposo, no es con sus hijos, no es con su jefe no es su enemigo. Dele gracias a Dios a su jefe que le está dando trabajo, sea agradecido. Su enemigo no es su compañero de trabajo, no, su verdadero enemigo es este.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuche, esto es real y esto es verdadero. Y nosotros tenemos una lucha diaria con esto. Satanás y sus demonios, pregunto yo, ¿qué usan para atrapar la humanidad? Pregunto, Satanás y sus demonios, ¿qué usan para poder engañar o atrapar a la humanidad? Las mentiras, la confusión, el consumismo. ¿Qué más? El engaño. ¿Qué más? ¿Qué más usa Satanás para poder engañar la humanidad? El miedo. ¿Qué más? ¿Qué más usa Satanás para engañar la humanidad? El dinero. Bien, les voy a aportar uno más y está en la Biblia. Argumentos. Argumentos. Que dentro de los argumentos está la mentira. Se van a dar cuenta que sí es así. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Hay fortalezas en nosotros mismos que nos gobiernan. Y las armas que Dios nos entrega es para destruir lo que te gobierna, pero al mismo tiempo lo que te agobia. Hay que entender eso. Tenemos un mundo espiritual activo y verdadero. Y ese mundo espiritual influye en cada uno de nosotros. Y de la manera como Satanás nos haya comido el coco, se ha formado fortalezas dentro de nosotros. ¿Con qué Satanás nos come el coco? Sencillo, con argumentos. Por eso la Biblia dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Las que Satanás ha metido allá en tu mente, allá en tu corazón. Siguiente. 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 Derribando, ¿qué cosa? Argumentos. Mire, todos los días usted por sus ojos y por sus oídos están entrando argumentos mentirosos, combatiendo la fe que ha sido establecida en su corazón. Y muchas veces nosotros decimos, ¿será que sí? ¿O será que no? Es que en la televisión, en los noticieros dicen una cosa y yo voy a la iglesia y me dicen otra. ¿Quién tiene la razón? Y hay veces le creemos más a una noticia que a la palabra de Dios. Hay veces creemos más lo que dice el televisor que lo que dice el púlpito. Porque la lucha diaria es con los argumentos del mundo. Y si no fuese así, hay muchos soldados que han ya sido dados de baja. Hay muchos soldados que han sido dados de baja. Porque pudieron más los argumentos del mundo que la verdad de la palabra. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Tú me podrás decir que ninguno lo dijo. El arma que Satanás usa es el pecado, ninguno lo dijo. Y sabe que sí, el pecado es la mayor arma que Satanás puede usar para destruir la humanidad. Pero escuche esto. Pero ¿cómo hace Satanás para que una persona peque? Mire, es que uno no puede decir, ve, me aparecieron 10.000 euros en el bolsillo, no sé por qué, y no son míos. No, antes de que esos 10.000 euros llegaran al bolsillo, usted primero maquinó cómo ganárselos ilegalmente o cómo robárselos a una persona, y al final se los metió a su bolsillo y logró sustraerlos. De un momento a otro usted no le puede caer a una mujer desnuda encima y ¡buc! En la cama y ve, ¿qué hace esta mujer encima? Las cosas no son así. Detrás de eso hubo todo un proceso primero.
Entonces, ¿qué hace Satanás? Empieza a debilitar su mente. ¿Con qué? Con argumentos. Es con argumentos. Mire, la lucha que tenemos todos los días es con los argumentos. Usted habla con la gente y ¿sabe qué hace la gente con usted? Le refuta lo que usted cree. La lucha que usted tiene todos los días es sostener lo que usted cree. Porque como la gente no cree, te toma a ti por loco y te lo hace sentir. Es más, intenta sacarte del círculo donde tú estás. Y todo eso, detrás de todo eso es argumentos. Argumentos y argumentos. Satanás y sus demonios, ¿qué usa entonces para atacar a la humanidad? Argumentos. Muy bien, queda claro eso, ¿cierto? Ahora, Satanás crea, aparte de eso, escuche esto, aparte de los argumentos, Satanás tiene otra estrategia. Aparte de los argumentos, Satanás tiene otra estrategia. ¿Saben cuál es? Crear ambientes. Escuche esto, Satanás prepara la trampa. Te da el argumento para que tú caigas en la trampa. No sé si estoy siendo claro. Satanás crea un ambiente. Por ejemplo, ¿qué es un hogar? ¿Qué es el hogar? El hogar no es una mesa con 4 sillas y un buen televisor. Eso no es un hogar. ¿Qué es un hogar? Es un ambiente. Quiero que analice esto. ¿Qué es un hogar? Es un ambiente. Ustedes que pertenecen al hogar son los que determinan qué ambiente va a respirarse en ese hogar. Si es de pelea, si es de amor, si es de distanciamiento, si es de discordia, si es de comunicación, si es de comprensión. Usted determina qué hogar va a permanecer, qué ambiente va a permanecer en su hogar. Lo mismo, Satanás crea ambientes, te da argumentos para que entres en el ambiente, propicia todo para que se te enrede la vida. ¿Sí o no? Estamos desenmarañando la estrategia del diablo, cómo Satanás trabaja. Una vez que se aceptan los argumentos del diablo, pregunto, ¿luego en qué se convierte? ¿En qué? En fortaleza, lo leímos ahora. ¿Y en qué más? Ataduras. Usted no se imagina el pueblo de Dios cómo tiene de ataduras. Lo que pasa es que las tenemos tan bien guardadas que no queremos ser libres de ellas. ¿Me hago entender la expresión? Pero el pueblo de Dios tiene muchas ataduras y están muy bien guardadas. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es un arma espiritual para combatir las fortalezas y las ataduras del diablo. La Biblia dice en Isaías 58:6, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar ir libres los quebrantados y que rompáis con todo yugo? Dice la Biblia. ¿Qué es el ayuno? Es un arma del soldado de Jesucristo. Recuerden, nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Eso que te agobia, eso que te domina, eso que te gobierna, esa fortaleza puede ser destruida con el ayuno. El problema es que queremos que otros ayunen por nosotros. O sea, lo que queremos es que otras personas paguen un precio y yo recibir la libertad. Y eso no es así. Usted quiere recibir libertad, a usted le toca pagar un precio. Y el ayuno es una herramienta. Lo que pasa es que ayunar no es fácil. El ayuno es el cuchillo de la carne. El ayuno es abstinencia de alimentos con objetivos espirituales. Eso es el ayuno. Entonces, esta es una herramienta o un arma espiritual que Dios nos entrega para ser libres. ¿Cuál es el principal argumento del diablo para engañar a la humanidad? Tú lo dijiste. ¿Cuál? Los estoy poniendo a pensar, respóndame.
¿Cuál es el principal argumento del diablo para engañar a la humanidad? Que Dios es un mentiroso. Mire, la gente allá en el mundo, ¿saben qué dice? ¿Sabe qué dice? Que esto es mentiras. La Biblia no es tenida en cuenta en el mundo. En el sistema del mundo, este libro es un libro más. Es más, es un libro menos. Este libro no es respetado en el sistema del mundo. Este libro no es tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Cuál es el concepto que la gente del mundo tiene de este libro? Que todo eso es una mentira y que Él es un mentiroso. ¿Y saben que ese es el argumento que Satanás usa para poder engañar a la gente? Eso es a Génesis 3:4 que dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué le dijo Dios a la mujer? Si tú comes de ese árbol, morirás. Y cuando la serpiente se entrevistó con Eva, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? No morirás. ¿Qué le dijo Dios? Sí morirás. ¿Qué le dijo Satanás? No morirás. ¿Cuál es el argumento de Satanás para engañar a la humanidad? Hacerle creer a la humanidad que Dios es un mentiroso. Ese es el argumento. Ese es el argumento más poderoso que Satanás usa para poder enredar una vida. Colocarle duda a la gente con respecto a lo que aquí está escrito. ¿Tengo razón o no? La Biblia, ¿qué calificativo le da? Hago una pregunta. La Biblia, ¿qué calificativo le da a las mentiras del diablo? Engaño, dardos de fuego. La Biblia, ¿qué calificativo le da a las mentiras del diablo? Artimaña, argumentos, cizaña. Y yo como que entrego el micrófono. La prédica se terminó. ¿Cuál dijo Germán? Dardos. Escuchen, ¿saben cómo la Biblia llama a las mentiras del diablo? Doctrinas de demonios. Así lo llama textualmente. Primera Timoteo 4:1. Mire cómo dice. Póngale cuidado. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Cuál espíritu? Está con E mayúscula. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Vale, pues cuidado a esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando a qué? A espíritus engañadores. ¿Y a qué más? ¿Sabe cuál es la lucha del soldado espiritual? Es luchar todos los días contra las doctrinas de los demonios, que es igual a los argumentos del diablo. La Biblia califica las mentiras del diablo como doctrinas de demonios. Y todos los días el mundo se inventa una doctrina nueva. Todos los días Satanás inventa una doctrina nueva, a ver si usted se la cree. Y si usted se la cree, ya le come el coco. Y si le logra comer el coco, se crea una fortaleza. Y si se crea una fortaleza, logra enredarlo. Y si logra enredarlo, usted se estanca y no progresa y no prospera. ¿Sí o no? Bien, avancemos. El mundo y la sociedad humana está llena de buenismo y de mucha moralidad falsa, pero carece de espiritualidad. Y cuando me refiero a espiritualidad, estoy hablando de que el mundo carece de temor de Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Mire, usted vea las noticias. Están usando muchas cosas. Por ejemplo, la llegada de los inmigrantes en las pateras, que eso está bien, yo no puedo hablar mal de eso. Eso es una obra humanitaria. Lo que pasa es, ¿cuál es la negra intención detrás de eso? Eso se llama doble moral. O sea, el mundo muestra algo muy bueno, pero detrás de eso hay una intención muy negra. Y el mundo tiene demasiado buenismo, pero demasiado,
pero no tienen lo principal, no tienen temor de Dios. ¿Por qué estoy enseñando esto? Porque muchas veces ese demasiado buenismo o esa moralidad falsa es la que te hace dudar a ti. Es esa. Ese es el argumento que Satanás usa para muchas veces lograr colocar duda en tu corazón. Ver tanto buenismo en el mundo, ver tanta moralidad falsa, así no haya temor de Dios, pero están siendo buenos. Lo que no logramos ver y es lo que no nos muestran es las intenciones detrás de ese buenismo y detrás de esa moralidad falsa. Por eso nosotros tenemos que aprender a ver las cosas con los ojos del Espíritu, discerniendo lo que es bueno y lo que es malo. Aparentemente lo bueno se vea, aparentemente lo malo se vea como bueno. ¿Es muy enredado lo que estoy enseñando o está claro? ¿Sí? Y le voy a decir algo más. Y el mundo va a tener todavía mayor buenismo. Pero dentro de ese mayor buenismo y esa moralidad falsa van a perseguir a la iglesia. Se van a dar cuenta con el pasar del tiempo. La iglesia va a ser perseguida detrás de ese buenismo y de esa moralidad falsa. Porque la intención del diablo es destruir la iglesia del Señor con argumentos mentirosos y falsos. Tú como soldado tienes que proteger tu fe, tu identidad y la sana doctrina. Porque si tú no proteges la sana doctrina, entonces la doctrina de demonios te va a comer el coco a ti. Hay que proteger. Mire, usted como soldado un soldado tiene que proteger algo. Y usted como soldado tiene que proteger su fe, su identidad y ¿qué más? Y la sana doctrina. Tu fe, tu identidad y la sana doctrina. Tú tienes que cuidar eso como un tesoro. Ese es lo que tú tienes que cuidar como soldado de Jesucristo. Ojo, hago una pregunta. ¿Cómo se sabe que un soldado de Jesús está siendo enredado por los negocios de la vida? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo se sabe que un soldado de Jesús está siendo enredado por los negocios de la vida? ¿Cómo se sabe? Escuché la respuesta. Porque su conciencia se invierte, es por eso. A lo malo le dice que es bueno. Y a lo que es bueno le dice que es malo. Ahí se conoce que un soldado de Jesucristo está siendo enredado por los argumentos de Satanás y se le está enredando la vida. Y empieza a colocar en duda la sana doctrina. Escuche, esto que le estoy diciendo es delicado. ¿Sabe por qué? Si usted no cuida esto, usted tranquilamente termina como muchos que ya no han vuelto afuera, enredados por el diablo, por el pecado. ¿Sabe cuál es su lucha? Mantenerse en Cristo, que no es fácil. Créame, no es fácil mantenerse en Jesús, porque tenemos una guerra abierta contra el diablo y contra sus demonios, a través de argumentos. ¿Sí o no? Tú tienes dos opciones. ¿Eres un soldado o eres un civil común y corriente? ¿Cuál es el título de la enseñanza? ¿Eres soldado o eres civil? Si decides ser un civil, escuche esto, si usted decide ser un civil, te advierto que en esta guerra quien se lleva la peor parte son los civiles. El civil no quiere tomar parte en la guerra creyendo que la guerra no le va a afectar. Nada más lejos de la realidad. La verdad son los más afectados. Muchos cristianos están en el campo de batalla con la actitud de un civil, pensando que no tomando parte, Satanás no se va a meter con él. ¿Entienden lo que acabo de decir? Hay gente dentro de la iglesia cristiana que no quieren tomar parte en la guerra activa en el mundo espiritual. No se comprometen con la obra de Dios y creen que quedándose quietecitos en la obra, creen que Satanás no se va a meter con ellos. Están equivocadísimos. Usted no puede ser un civil dentro de la iglesia. Usted tiene que ser un soldado. ¿Lo tienen claro o no? El civil siempre va a llevar la peor parte. Escuchen, son colocados como blancos humanos.
¿Sí o no? Son desplazados. ¿Usted cuándo ha visto a los soldados desplazados? Lo que más protege el gobierno son sus soldados. Y los que más sufren una guerra son los civiles. Los civiles son los desplazados, nunca los soldados, nunca. Porque los soldados el gobierno los protege. Dios protege a sus soldados. ¿La están cogiendo? En caso de escasez de alimentos, los civiles son los primeros en aguantar hambre, no los soldados. En caso de una guerra abierta, son los primeros en morir, los civiles. Y esto les pasa por no querer recibir instrucción o estrategias de cómo defenderse de Satanás y sus demonios. Escuche lo que le voy a decir. Si tú decides ser soldado, vas a recibir chaleco antibalas. Ponle cuidado. Casco que va a proteger tu cabeza. Ropa de camuflaje. Botas fuertes que protejan su pie. Y va a recibir ¿qué cosa? Un arma para defenderse. ¿O le parece poquita? Solo con esta arma usted se defiende en el mundo espiritual. Efesios capítulo 6, por favor, versículos 11 al 17. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿De qué? De toda la armadura de Dios. Pues cuidado, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es su enemigo? El diablo. Siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siguiente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Esta es la armadura que usted tiene que ponerse todos los días para salir a guerrear afuera. Si usted sale sin esa armadura, el mundo se lo come a usted. Y el resultado es que usted no viene el domingo. El resultado es que usted deja de orar. El resultado es que usted deja de tenerle amor al Señor. Ya usted deja de leer la palabra. Escuchen. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado esto, estad firmes. Pregunto yo, ¿quiénes van a terminar? ¿Quiénes van a estar firmes? ¿Quiénes? Los que nunca se quiten el uniforme. Escuche, terminarán la carrera, terminarán la guerra, terminarán firmes aquellos que nunca se quiten el uniforme. Siguiente. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, chaleco antibalas, ¿o no? Siguiente. Calzados los pies, botas fuertes para proteger ¿qué cosa? O sea, en el Señor tienes dotación completa. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Siguiente. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, o sea, tendrás como protegerte de los ataques del diablo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Siguiente. Y tomad el yelmo de la salvación, te da casco también para que te proteja la cabeza. Y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? El arma con que te vas a defender de los ataques del diablo. Escuche, esto no es un cuento de hadas. Yo no le estoy contando un chiste, esto es real y esto es verdadero. Y yo sé que usted todos los días se enfrenta a guerras con el diablo. Lo que pasa es que Satanás no se le presenta de frente, no, Satanás le presenta argumentos. Satanás le presenta argumentos. Él no se le va a presentar no. Escuche, Satanás se le presenta a través de argumentos mentirosos. Usted no puede dejarlos meter a su cabeza. Usted no puede dejar que los argumentos del diablo bajen a su corazón. Amén. ¿He sido claro? Hay cosas que los civiles hacen que los soldados no pueden hacer. Como por ejemplo, no andar borrachos. ¿La están cogiendo? Si usted es un soldado de Jesucristo, usted no tiene por qué andar borracho. Esas son las cosas que hacen los civiles que los soldados no pueden hacer. No verse envuelto en escándalos públicos.
Un soldado no se puede, escuche, un soldado no tiene por qué estar fumando, ni cigarrillo, ni marihuana, ni metiendo cocaína. ¿Usted cuando ha visto un policía? Yo nunca he visto un policía, al menos en España nunca he visto un policía así. Porque ellos respetan ese uniforme. Un soldado no debe meterse a casinos a jugarse el dinero. Nunca he visto, aunque yo nunca entro, pero nunca he visto entrar a un policía o a un soldado a un casino a jugarse el dinero. ¿Alguien lo ha visto alguna vez? Escuche, eso no lo puede hacer un soldado, eso no lo puede hacer un policía. No debe entrar a prostíbulos. Escuche, un soldado o un policía no se puede ir a dar vueltas por el Eroski a ver qué mujer se le sube al coche, a la patrulla. Eso no lo puede hacer, ¿cierto que no? ¿O sí? No, no. Es que no debe y no lo hace. Escuche, un soldado o un policía no entra a discotecas. No entra a discotecas. Pregunto yo, ¿y usted qué hace en una discoteca? Pregunto yo. ¿Qué se mueve en una discoteca? Escuchen esto, escuchen esto. El ambiente de las discotecas, ¿qué es lo que Satanás prepara? ¿Qué es lo que Satanás prepara? Ambientes, ambientes. Y las discotecas son son las mejores trampas del diablo. Y escuchen por qué, póngale cuidado. El ambiente de las discotecas está cargado de promiscuidad, de aberraciones y desviaciones sexuales, de prostitución, de poppers, de cannabis, de porros, de licor, de cocaína. Hay ambiente de discordia, hay ambiente de peleas. Dígame sí o no. Y este ambiente de peleas es el ambiente propicio para que el espíritu de muerte pueda operar y pueda, escucha, ser efectivo en su trabajo. Mire, no pasan todas las noticias, pero mucha gente muere en las discotecas, porque es el ambiente propicio para el espíritu de muerte trabajar ahí y robarse las almas. Un hijo de Dios no tiene por qué entrar a una discoteca. Un soldado de Jesucristo no tiene por qué entrar a una discoteca. ¿O sí? No, es que yo entré a predicarle a fulana. No, eso es una mentira. Eso es un argumento del diablo. Mire, ahí se mueve adulterio, se mueve fornicación, se mueve una cantidad de aberraciones sexuales. ¿Sí o no? Bien, pregunto, para que un soldado o un representante de la ley o de la fuerza pública pueda hacer todo esto, primero, ¿qué debe hacer? Si me responden lo correcto, quiere decir que pregunté bien. Si no me responden lo correcto, quiere decir que formulé mal la pregunta. Vuelvo y la hago. Para que un soldado o un policía o un representante de la ley pueda hacer todo esto que acabo de decir, primero, ¿qué tiene que hacer? Quitarse el uniforme. Antes sí hice bien la pregunta. Se tiene que quitar el uniforme, ¿sí o no? O sea, tiene que dejar de pensar como soldado y empezar a pensar como un civil, ¿sí o no? Dejé de ser soldado para convertirme en un ¿qué? ¿Qué inspira más respeto? Ese uniforme inspira un respeto impresionante. Mire, yo veo un policía en la calle, créame, le tengo un respeto porque me inspira respeto. Porque sé que detrás de ese uniforme hay un hombre que está cuidándose de cumplir la ley y de hacerla cumplir. Y eso para mí, a mí me inspira respeto a esa persona. El uniforme da muchísimo respeto. No es lo mismo portar el uniforme que no portarlo. No es lo mismo ser un soldado de Jesucristo que ser un simple civil.
Y para que un soldado haga todas las aberraciones que yo leí ahora, se tiene que quitar el uniforme y vestirse de civil. Mire, si una persona se quita el uniforme, ¿qué pierde? ¿Qué pierde? Primero pierde la autoridad, segundo pierde la cobertura, tercero pierde los beneficios de ser un policía, pierde la protección del gobierno, no recibe más paga cuando se quita el uniforme. Mire todo lo que una persona pierde por quitarse el uniforme. Pierde mucho. ¿Pierde o gana? Pierde y pierde mucho. Escuchen esto. ¿Sabe de dónde nació esta enseñanza? Le voy a decir cuándo nació esta enseñanza. Ustedes vieron la noticia de 2 policías locales que fueron detenidos en Estepona por una presunta agresión sexual. ¿Alguien se dio cuenta de esa noticia? Ahí nació esta enseñanza, fue ahí. ¿Sabe qué tuvieron que hacer los policías para violar a esa pobre niña? Se tuvieron que quitar el uniforme. Ahí nació esta enseñanza. Viendo esa noticia, nació esta enseñanza. Y claro, lo mismo es en el mundo espiritual. Cuando un hijo de Dios va a deshonrar el uniforme, se lo tiene primero que quitar. Pero cuando se quita el uniforme, pierde todos los beneficios de portar ese uniforme, pierde toda la protección de tener ese uniforme. Cuando un hijo de Dios va a pecar, se tiene que quitar el uniforme de soldado. ¿Sí o no? O sea, ¿qué hicieron los policías estos? Deshonraron e irrespetaron sus uniformes y defraudaron la institución que representan. ¿Sí o no? ¿Que recibirán castigo? Lo van a recibir, seguro que sí. El uniforme y sus emblemas transmiten poder y autoridad e inspiran respeto y confianza y seguridad. Muchos anhelan ponérselo, pero pocos se lo pueden poner. Usted no se imagina a nivel nacional cómo se presenta de gente para la policía. Así. Muchos se presentan, pocos son aprobados. No cualquiera se pone un uniforme, no cualquiera, porque este uniforme se tiene que cargar con respeto y con dignidad. ¿Sí o no? Los filtros que hay y los requisitos son muy rigurosos y muy extenuantes. Para que una persona se presente a la policía, los requisitos son muchos. Y créame, eso es muy extenuante, presentarse para ser policía. Hay que pagar un precio alto para colocarse un uniforme como representante de la ley. Muchos lo intentan, pocos lo logran. ¿Usted sabe qué dice Mateo 22:14? Dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. No se quite el uniforme, manténgalo puesto. Y ya para finalizar, hay una gran diferencia entre las Fuerzas Armadas de España, llámese policía o soldados, y las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Me están escuchando? Hay una gran diferencia entre las Fuerzas Armadas españolas y las Fuerzas Armadas venezolanas. Escuchen esto. El policía o el soldado español representa y ama su uniforme, no permitiendo que la corrupción los corrompa. ¿Lo captaron? Escuche, el policía o el soldado español respeta y ama su uniforme, no permitiendo que la corrupción los corrompa. En cambio, el policía venezolano no ama ni respeta su uniforme, permitiendo que la corrupción los gobierne. Y escuchen esto, en Venezuela da más miedo encontrarse un policía que un delincuente. ¿Cómo será de terrible la policía en Venezuela? Da más miedo encontrarse un policía en la calle que un delincuente. Terrible. Si un ser humano con una buena formación, buenos principios y con una buena moralidad
ama y respeta su uniforme, ¿qué será de nosotros que pertenecemos al mejor ejército, cuyo comandante en jefe es Jesucristo nuestro Señor? Esto es para honrarlo. Estoy hablando de su uniforme espiritual. Estoy hablando de su uniforme como soldado. Es para honrarlo, es para respetarlo, es para cuidar este uniforme. Porque portar este uniforme, portar el uniforme espiritual, no lo porta cualquiera. Es muy fácil quitárselo, es muy difícil ponérselo. No olvides que eres soldado de Jesucristo en todo momento. Piensa siempre como soldado, actúa como un soldado y vivirás siempre y tendrás una vida de victoria. Y finalizo con una pregunta. Si Jesús viene el día del arrebatamiento, cuando Jesús venga por la iglesia y tú te has quitado el uniforme, te pregunto, ¿te vas con Jesús o te quedas? Se queda. Se queda. Lo tremendo es que usted no sabe cuándo Jesús venga, pero Jesús vendrá. Lo importante es que el día que Jesús venga te encuentre con el uniforme puesto. Las 5 vírgenes insensatas se quedaron. ¿Por qué? Porque se quitaron el uniforme. Si tú estás pensando en ser arrebatado, tú tienes que cuidar el uniforme que tienes ahora puesto. Cuídalo, no te lo quites. Pelea la buena batalla y Dios te tendrá una buena recompensa. Amén, soldado de Jesucristo. Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. Quiénes somos, nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. betsaidamap.com, nuestro punto de encuentro.